Hoy en día Nick Aldis es una figura de autoridad dentro de la WWE, cumpliendo un rol en la programación que hasta este momento ha servido bastante. Pero no cabe duda que una de las cosas que lo hizo conocido en este negocio no fue por andar de gerente general, sino el ser un luchador profesional. A lo largo de sus más de 20 años de carrera, lo hemos visto en varias empresas, pero una de las que más pudo destacar fue una vieja conocida de WWE, siendo TNA. Y en definitiva, el logro más grande de su carrera en la compañía fue el ser campeón mundial. Pero aunque tenga ese mérito de compartir legado junto con otros grandes nombres del wrestling, no tiene un reinado que sea digno de recordar, ya que para su mala suerte, Nick Aldis es uno de los peores campeones mundiales de toda la historia de TNA Wrestling. Y el día de hoy revisitaremos esta etapa de su carrera. Así que hoy veremos el patético reinado mundial de Nick Aldis en TNA. Sin más que agregar, comencemos. Todo inicia en el 2013. Nick Aldis, en ese entonces conocido como Magnus, era uno de los nombres más prometedores del roster de TNA, ya que para este punto, el inglés ya había formado parte del British Invasion, formar parte de un equipo con Samoa Joe e intentar destacar un poco en individual, pero nada para que realmente dijeras que lo veías como un estelarista importante para la compañía. Es así que el 31 de enero del 2013, Magnus regresaría a la programación de Impact en su casa, Inglaterra, después de haber sufrido una lesión en el kayfabe, lesión provocada por Aces and Eights. Dios, ¿por qué cada vez que tengo que hablar de 2013 tiene que estar involucrado este grupo? Y durante este año se notaba que TNA estaba interesada en darle un empuje a planos más importantes, ya que estaría involucrado en una pequeña rivalidad con Devon por el campeonato televisivo, ser uno de los soldados de TNA en combatir a los motociclistas, estar cerca de ganar una oportunidad al campeonato mundial de TNA, estaría en la nueva versión del Main Event Mafia, ser finalista junto con AJ Styles en el Bound for Glory Series y enfrentarse a Sting en Bound for Glory. Hasta aquí podríamos decir que ha tenido importancia, pero que en realidad no habíamos visto mucho de él, ya sea desenvolviéndose en promos, destacar en solitario o tener un personaje característico, pero de lo que se había visto, tampoco era como para que conectara mucho con el público. Es así que llegamos al Impact del 23 de noviembre. Para este punto, AJ Styles había abandonado a TNA en el kayfabe con el título mundial, y sabiendo que Dixie Carter estaba molesta porque ahora no había un portador al campeonato máximo, decidiría hacer un torneo para coronar a un nuevo monarca. Este consistía en que casi todos los participantes fueran ex campeones mundiales, y que lucharían en diferentes estipulaciones. Entre los nombres involucrados encontramos a gente como Kurt Angle, Jeff Hardy, Chris Sabin, Bobby Roode, etc. Pero si oyeron bien, dije que eran casi todos ex campeones mundiales. Y eso era porque para definir al último participante, habría un Battle Royal para definir al último hombre en entrar a esta, resultando en Magnus siendo el vencedor tras eliminar a Sting. Y si quieren saber la razón del por qué Sting se involucró en esto, aun siendo él un antiguo portador del campeonato mundial de TNA, pueden checar mi video acerca de su última etapa por la empresa. Su participación arrancaba contra Samoa Joe en un Falls Count Anywhere en Turning Point, lucha que ganaría. En semifinales se enfrentaría a Kurt Angle en un Last Man Standing, pero ganaría gracias a la interferencia de Bobby Roode. Y en la final se enfrentaría a Jeff Hardy en una de las peores estipulaciones de la historia de TNA, Dixieland. Esta constaba en que los participantes debían de empezar la lucha en el ring, mientras alrededor de ellos había una jaula, así que ellos debían de hacer todo lo posible para salir e ir al escenario para agarrar una escalera y descolgar el campeonato mundial que colgaba de ahí. Sí, suena como una estipulación innecesariamente complicada. Durante varias semanas habíamos visto metrajes de Jeff Hardy hablar con Dixie Carter y se insinuaba que Jeff haría un heel turn como en Bound for Glory del 2010, cosa que Magnus le recriminaría al enigma carismático en la cara, pero Jeff negaba esas mismas acusaciones. Llegaba la lucha y nos darían un encuentro digno de show semanal, pero que la gran mayoría era Jeff dominando y Magnus no respondiendo mucho. Durante el combate, EC3 saldría a atacar a Magnus, pero el inglés como el enigma le darían su merecido. Estando en la rampa, Magnus sería impactado con un Twist of Fate de Jeff Hardy y justo cuando estaba a centímetros de ganar, Rockstar Spot aparece y le cuesta la victoria.
sirviéndole todo en bandeja de plata a Magnus para convertirse en el nuevo campeón mundial pesado de TNA y transformarse en heel. Pero a la vez nos daríamos cuenta que en todo este tiempo él sería el que se vendió a Dixie Carter. Y es así, damas y caballeros, que se daría inicio al reinado del inglés, quien pasaría a ser uno de los peores campeones de la historia. 2 semanas después, en el episodio del 2 de enero del 2014 de Impact, Magnus saldría a celebrar este nuevo logro para su carrera, diciendo que la razón del por qué traicionó a los fans es porque supuestamente ellos lo traicionaron a él. Y miren, a pesar de que sí es una justificación válida para hacer un heel turn, de todos modos los fans no lo querían ver en la escena estelar porque se notaba que la empresa estaba queriéndolo forzar en los planos estelares. Y recuerden, el tipo no era lo suficientemente interesante para ser un big deal. Pero si hablamos de gente que tampoco era un big deal, hablemos de que Gunner también entraría en esta escena. Eso es porque el tipo había ganado el maletín del Fist or Fired para obtener una oportunidad al campeonato mundial. Y justo cuando entró, inmediatamente diría que canjearía su oportunidad en ese mismo momento. Pero todo para nada porque Rockstar Spud e EC3 le darían una paliza con el inglés. Y justo cuando todo iba a acabar mal con el grandulón, al final tuvimos el sorpresivo regreso de AJ Styles a Impact, resumiéndose todo en que Styles era el verdadero campeón mundial de la empresa y que solo volvió porque quería seguir destruyendo a Dixie Carter. Es así que retaría a su protegido a una lucha de títulos máximos y así queda pactado. En el próximo episodio de Impact, AJ Styles y Magnus se verían las caras para saber quién era el verdadero campeón mundial de TNA. Una semana después tendríamos este encuentro titular, y lo que tuvimos fue un encuentro muy físico entre ambos. La verdad, Nick Aldis me sorprendió aquí. AJ dio todo de sí para hacer un encuentro entretenido, y además la historia que contaron fue atrapante, y con un final que te eriza la piel, con AJ Styles ganando y acabando con el reinado. Eso me gustaría decir, porque no mames, ¡qué mierda más horrorosa! De veras que hasta el día de hoy no puedo creer que este haya sido una defensa de un campeonato mundial. Y más, si es para definir a un campeón indiscutido. Es una lucha con casi nada de calidad de wrestling, interferencias a lo loco, y que hacía ver a Magnus como un campeón extremadamente débil. Y para rematar, el güey que termina rematándolo fue Bobby Roode con 3 Roode Bombs seguidos. Lo peor es que esta también sería la última lucha de AJ Styles con TNA. Y la única razón del por qué se buqueó algo así es porque Dixie Carter estaba a punto de iniciar una historia por el control de la empresa contra MVP. Y que esto de las interferencias no sería la última vez que lo veríamos en el reinado. Es así que Magnus retiene su campeonato de manera exitosa en su primera defensa y siendo, en mi opinión, una de las peores luchas de la historia de TNA. En el siguiente Impact especial de Genesis, Sting se enfrentaría a EC3, y durante el encuentro nuestro protagonista se involucraría en esta para costarle el encuentro al Stinger. Y tras esto, el ícono saldría a retarlo para la noche 2 de Genesis con su presea en juego. Magnus acepta, pero solo sería con una condición. Y esa era que si él perdía, entonces se iría para siempre de TNA. Llega la lucha y a diferencia de la pasada, al menos aquí hubo un poco de ataque de ambos. Y la neta, esto no estaba yendo tan mal. Pero, oh vaya, aquí vamos de nuevo. Todos los tipos aliados a Dixie Carter aparecen, pero también los que están en contra. Y después de todo este sobrebuqueo y desmadre a lo AAA, Magnus termina rematando a Sting. Dixie Carter saldría con otro referee porque el anterior fue noqueado. Y después de minutos largos que literalmente cualquier otro luchador en una situación similar se hubiese salido en cuenta de 2, Sting perdía la lucha, significando que él también se iría de TNA. Y sí, llevamos 2 defensas apenas y ya le tocó ser el verdugo de 2 luchadores que terminaban sus pasos por la empresa, pero pues ni modo. Nick Aldis volvía a salir victorioso. En el Impact del 13 de febrero, MVP y el contendiente número 1 Samoa Joe interrumpirían una promo del campeón para anunciar que Joe y Magnus se enfrentarían en Lockdown por la presea máxima, pero también fueron interrumpidos por Gunner, quien retaría al inglés para la próxima semana en Impact, cosa que al final queda pactada tras defender con éxito su oportunidad mundial ante EC3 y Rockstar Spud. Es así que una semana después, Gunner y Magnus se enfrentarían en un encuentro bastante decente. Dentro de lo que cabe, la acción dentro del ring no fue nada del otro mundo.
Pero si hay algo al menos destacable de aquí, es cómo el público reaccionaba a esta. Creo que hizo de este combate un poco más entretenido de lo que de verdad fue. Por supuesto, otra vez tuvimos interferencias innecesarias de los lacayos de Dixie Carter, y durante una pequeña parte, al campeón lo ayudaron para retener su presea. Pero justo cuando parecía que habría un nuevo campeón, al final, James Storm ataca a su compañero con el Last Call Super Kick para así terminar esto, terminando otra defensa con otra ayuda externa. Semanas después llegaría Lockdown, y como sabemos, Samoa Joe era el siguiente en la lista de retadores del inglés. Y considerando que la temática del show era que todas las luchas serían de jaula de acero, pues esta no fue la excepción, solo que se pondría una última condición, y que era que solo se podía ganar con rendición o knockout. El encuentro estuvo bastante bien, y cuando miras esta lucha, lo primero que notas es un muy inspirado Samoa Joe dispuesto a dar una buena presentación. No es que fuera una lucha muy destacable, pero se notaba que Magnus y Joe estaban haciendo muy buen trabajo con lo que hacían. Es así que Samoa Joe agarra al campeón con su coquina clutch para por fin hacerlo rendir, pero de repente otra vez alguien tuvo que interferir en esta contienda, y es nadie más y nadie menos que el monstruo idiota Abyss, quien se uniría a Dixieland para costarle el campeonato a Joe. Y es así que una vez más, Magnus retenía el campeonato mundial de TNA tras dejar inconsciente a la máquina de rendición samoana. 2 semanas después, en el episodio del 20 de marzo de Impact, Joe y Aldis tuvieron la revancha de Lockdown, solo que ahora Abyss tendría que ser esposado por MVP, quien por si no sabían, era la figura de autoridad en ese tiempo. Y voy a ser breve, la lucha era digna de show semanal hasta que de repente otra vez vuelven con sus mamadas de interferencias innecesarias, y todo ocurrió porque el referee quedaría noqueado gracias a los participantes y MVP y Abyss luchan por unos segundos y después, inexplicablemente, MVP se quita las esposas para que después vaya por un objeto y solo para ser golpeado por una silla por el monstruo. Misma silla que sería arrojada a la cabeza de Samoa Joe para que Nick Aldis retuviera otra vez. Así es, amigos, MVP lució como un reverendo tarado solo por esto. Tras esto las semanas pasarían y todo se resume en que MVP y Magnus tendrían varias tensiones alrededor de la escena mundial. Es así que pacta que Abyss, el Monarca y Samoa Joe se enfrentarían por el título en el episodio del 3 de abril, encuentro que después sería modificado después de que Eric Young se viera involucrado en la escena, ya que dijo que él podía encargarse de Abyss y quizás ser Monarca máximo. Llega el día y los cuatro tuvieron una lucha sencilla y que no es para nada memorable. Principalmente se hizo para continuar la mini historia de Underdog de Eric Young y para hacer que Abyss y Magnus tuvieran tensiones. Después de un Black Hole Slam de Abyss a EY, el inglés retenía por última vez. Ahora vamos al episodio del 10 de abril. EY ganaría una gauntlet para definir al retador número 1 al título para enfrentarse a Magnus en el próximo pay-per-view de la compañía, siendo Sacrifice. Pero en un giro de tuerca inesperado, Eric le diría a MVP que él quería enfrentarse al Monarca esa misma noche, aún teniendo un brazo adolorido. El jugador más valioso acepta y justo habla con Magnus para decirle las condiciones del encuentro. Si este era descalificado, renunciaría al título. Y si tenía ayuda externa, ese luchador sería automáticamente despedido. Y ok, antes que nada, ¿se dan cuenta de todo lo que mencioné? Un underdog gana la primera lucha de la noche, se cola en el main event por el campeonato, pero su desventaja es que tiene un brazo herido que le dificultará el camino a la victoria. Vaya, ¿dónde he visto esto antes? A ver, es obvio que esto es una copia del buqueo de Daniel Bryan en WrestleMania 30, pero tampoco es tan similar como muchos dicen, ya que la construcción que EY tuvo para este momento no fue nada especial a comparación de la otra, que fue millones de veces más impactante. Aquí ni un poco, ya que la lucha entre el campeón y Young es tan meh que lo único memorable que tiene es la victoria de campeonato mundial más improbable de la historia de TNA, con Eric Young finalmente siendo campeón mundial de la empresa y acabando el patético reinado mundial de Nick Aldis, mismo que duraría 101 días. Y bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Como dije antes, a pesar de que Magnus era una apuesta de TNA, el luchador no tenía las suficientes cualidades como para lograr ser un campeón destacable, cosa que fue hasta confirmada por el mismo Nick Aldis en una entrevista con Chris Van Vliet, diciendo que agradecía la oportunidad de ser una apuesta de la empresa, pero que él ni siquiera pudo manejar bien la situación de tener ese puesto. Y si bien un reinado malo podría obtenerlo cualquiera, Magnus es un caso muy especial,
ya que en mi opinión es uno de los ejemplos más grandes de la historia del wrestling sobre lo que no debes hacer con un campeón mundial. Primero es el que no esté listo para esa escena. El segundo es buquearlo de forma lamentable, porque todas sus defensas exitosas tuvieron interferencias, haciéndolo ver demasiado débil en el proceso. Literal, solo el cambio heel de James Storm fue aunque sea necesario, y de ahí en más, ni Abyss, ni EC3, ni Bobby Roode, ni los Bromans, y esas interferencias a lo AAA eran necesarias. Y tercer y último punto, el reinado fue tan malo que muchos fans legítimamente dejaron de seguir TNA después de esto. Además de que Aldis fue el rival que le tocó despedir a AJ Styles, el corazón y alma de la empresa de Dixie Carter. Y para ponerle más sal a la herida, una de las peores luchas de la historia de esta compañía. ¿Y quieren saber algo más? Todo este buqueo asqueroso fue culpa de una sola persona. Así es, damas y caballeros, esto es culpa del mismísimo Vince Russo, que para ese entonces estaba trabajando en secreto con TNA gracias a que Dixie confiaba en él sin tomar en cuenta el odio de la cadena Spike al creativo. Y sí, podría seguir hablando de esta época post Hogan y Bischoff, pero solo espero que les haya quedado muy en claro que este reinado es uno de muchos factores que hicieron al 2014 como el peor año de Total Nonstop Action de su historia. Así fue el patético reinado mundial de Nick Aldis en TNA.